Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera en la puntada peyote utilizando varios colores y le estuve haciendo estos corazoncitos que quedan aquí hacia la orilla y le estuve haciendo también un broche con delicas. Este es el broche que le estuve haciendo. Y en este video no les hice esta parte de aquí, pero si les interesa ver un video de cómo hacerlo, déjenme saber en los comentarios y con mucho gusto les puedo hacer el tutorial. Y recuerden que el diseño para esta pulsera lo encuentran en mi Instagram. Antes de continuar, no olviden por favor suscribirse, darle like a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. En esta ocasión voy a estar utilizando estos 5 colores de delicas en el número 11-0. Estoy utilizando este tono rosa, un tono azul, un tono crema, este tono aqua y uno bronce. Estas delicas son en el número 11-0. Este es el número del tono rosa, el azul, el crema, el tono aqua y el bronce. Voy a utilizar también este hilo en la talla D y una aguja del número 10. Ya coloqué aquí el hilo en mi aguja, coloqué 1,5 metros de hilo y este hilo no va a ser suficiente para terminar la pulsera, pero conforme necesitemos más vamos a ir colocando. Voy a tomar una delica rosa y una crema y las llevo por el hilo. Voy a dejar un poco de hilo aquí al final y regreso la aguja en esta delica. Ahora voy a tomar estas siguientes delicas, voy a pasar una rosa, 2 del tono bronce, 2 crema, 2 bronce y una del tono aqua. Las llevo por el hilo. Ahora voy a tomar una bronce, dejo esta del tono aqua y paso aquí. Ahora tomo una crema, dejo la siguiente delica y paso en esta. Una bronce, dejo una delica, paso en esta siguiente. Una rosa, dejo esta y paso en esta rosa. Ahora paso la aguja aquí. Ahora paso la aguja hacia esta rosa. Volteo mi trabajo hacia acá y comienzo esta vuelta tomando una bronce, una crema, una bronce, una aqua. Aquí de nuevo volteo hacia acá y paso la aguja aquí hacia abajo. Comienzo esta vuelta tomando una crema, una bronce, una rosa, una crema, comienzo esta vuelta tomando un azul, una crema, una rosa, una bronce, paso aquí por 2 delicas, tomo una crema y paso hacia abajo aquí.
Me regreso hacia arriba por 2 delicas. Y paso hacia abajo aquí. Tomo una bronce, una rosa, una crema, un azul, una rosa, un azul, una crema, una rosa, paso por 2, una bronce y me regreso en esta hacia abajo. Ahora voy hacia arriba por 2 delicas. Y me regreso aquí hacia abajo. Aquí tomo una rosa, una crema, un azul, una rosa, me regreso hacia arriba y coloco 2 rosas, un azul, una crema, paso aquí por 2 delicas, y tomo una rosa, voy aquí hacia abajo y hacia arriba por 2 delicas. Ahora de nuevo tomo una rosa, una crema, un azul, una rosa, me regreso hacia arriba y tomo una rosa, un azul, una crema, una rosa, paso por 2 delicas y tomo una bronce, voy aquí hacia abajo y hacia arriba por 2 delicas. Ahora tomo una bronce, una rosa, una crema, un azul, de nuevo tomo un azul, una crema, una rosa, una bronce, paso por 2, aquí tomo una crema y paso aquí hacia abajo. De nuevo tomo una del tono crema, una bronce,
una rosa, una crema. De nuevo tomo una crema, una rosa, una bronce, una crema, una bronce, una bronce, una crema, una bronce, una rosa. Voy a voltear aquí así. Voy a pasar mi aguja hacia abajo por 2 delicas. Y paso hacia arriba por 2. Voy a hacer unas vueltas con la puntada de ladrillo. Voy a comenzar con una del tono azul y una rosa. Paso aquí en este hilo. Voy a continuar con el tono rosa hasta tener un total de 4 contando esta que ya tenemos aquí. Ahora tomo un azul. De nuevo tomo un azul y una rosa. Y aquí voy a hacer una disminución. Dejo este primer hilo y paso en este siguiente. Paso mi aguja hacia arriba. Ahora aquí pueden ver que esta delica azul queda un poco levantada, así que me regreso hacia acá para acomodarla. Así, ahí queda acomodada la delica. Ahora tomo un azul. De nuevo una rosa. Un azul. Ahora tomo 2 azules. Dejo este hilo y paso aquí. De nuevo estoy haciendo una disminución. Me regreso hacia acá. Y paso aquí. Ahora coloco 2 más de este tono azul.
Así ya terminé este lado. Ahora voy a regresar mi aguja hacia acá, a este del tono crema, y llevando mi aguja hacia arriba como aquí. Y así vamos a continuar con la siguiente vuelta. Así que simplemente voy a ir pasando mi aguja entre las delicas. Ya tengo el hilo aquí en esta delica. Ahora de nuevo volteo hacia acá. Y aquí ya voy a continuar con la siguiente vuelta. Comienzo con una rosa, una bronce, una crema, una bronce, ahora aquí tomo una aqua y me regreso hacia arriba por dos delicas. Continúo tomando una aqua, una bronce, una crema, una bronce, de nuevo tomo una bronce y me regreso, una crema, una bronce, una aqua, una crema, me regreso hacia arriba por dos delicas, de nuevo una crema, una aqua, una bronce, una crema, aquí me regreso tomando una crema, una bronce, una aqua, una crema, un azul, ahora tomo un azul, una crema, una aqua, una bronce, aquí de nuevo tomo una bronce y me regreso, una aqua, crema, azul, una aqua, de nuevo voy hacia arriba por dos, una aqua, un azul, una crema, una aqua, de nuevo tomo una aqua, una crema, un azul, una aqua,
Aquí de nuevo tomo una aqua y paso hacia abajo por una. Me regreso por dos hacia arriba. Una aqua, un azul, una crema, una aqua, una bronce, una aqua, una crema, un azul, de nuevo una aqua, un azul, una crema, una aqua, una bronce, una crema, una bronce, una aqua, una crema, un azul, una crema, una aqua, una bronce, una crema, una bronce, una crema, una bronce, una aqua, una crema, ahora aquí voy a hacer mi siguiente corazón. Voy a tomar un azul y una aqua y paso en este hilo. Continúo con este tono aqua hasta tener un total de 4 contando la que ya coloqué. De nuevo tomo un azul, de nuevo tomo un azul y una aqua. Voy a dejar este primer hilo, tomo el siguiente, me regreso hacia acá para acomodar la delica azul, de nuevo tomo un azul, una aqua, y de nuevo un azul. Ahora voy a tomar dos del tono azul, de nuevo voy a hacer disminución dejando el primer hilo, paso en el segundo, me regreso hacia acá para acomodar esta delica, y coloco dos azules más,
Aquí ya terminé el siguiente corazón. Ahora voy a ir hacia acá para continuar con la siguiente vuelta. Y aquí voy a llevar mi aguja hacia abajo en esta del tono crema. Aquí voy a continuar tomando una del tono aqua, una bronce, una crema, una bronce, una rosa, una bronce, una crema, una bronce, una aqua, una bronce, una crema, una bronce, una rosa, ahora aquí ya tenemos estos dos motivos y de aquí estamos comenzando a repetir esto, lo que hicimos al comienzo. Entonces ahora voy a continuar haciendo esto fuera de cámara hasta tener el largo que yo necesito. La vuelta en la que me tocaría ahorita sería esta. Esta vuelta, que sería una crema, una rosa, una bronce, una crema y una bronce. Así que para continuar pueden ir guiándose de lo que ya tienen aquí. También les voy a estar dejando el diseño en mi Instagram para que también puedan verlo y guiarse. Yo voy a hacer lo que necesito y ahorita regreso. Aquí yo ya tengo el largo que necesito para mi pulsera. Y para el largo de mi pulsera yo estuve haciendo 5 corazones de este tono rosa y 5 corazones del tono aqua. Ahora aquí tengo mi aguja en esta delica. Voy a llevarla hacia abajo. Estoy pasando 3 delicas. Estoy en esta delica bronce y voy a tratar de seguir con los colores como están aquí. Así que tomo una bronce y paso aquí. Una crema. Ahora aquí me regreso hacia acá por 2 delicas. Paso por una delica hacia abajo y una delica hacia arriba. Ahora tomo una bronce, me regreso aquí tomando una rosa, paso por 2 delicas, tomo una crema y me regreso aquí pasando por 2. Voy hacia acá y de nuevo tomo una rosa. Voy a tomar otra rosa, paso por 2. Ahora tomo un azul y paso aquí hacia abajo por 2. Me regreso aquí. Vuelvo a tomar un azul. Y ahora tomo una aqua. Paso por 2 delicas. Un azul. Una aqua. De nuevo tomo una aqua, paso por 2. Y ahora tomo una crema.
De nuevo tomo una crema. Y ahora tomo una bronce. Una crema. Una bronce. Ahora aquí voy a voltear hacia acá. Voy a tomar 3 delicas del tono bronce. Ahora tomo otra bronce, dejo esta primera, paso aquí. Tomo otra bronce y paso aquí. Y me paso hasta el otro extremo. Voy a voltear y tomo 3 delicas bronce. Tomo otra delica del mismo tono, dejo una y paso aquí. Siguiente delica, dejo esta y paso aquí. Ahora voy a llevar mi aguja hacia abajo. Voy a pasar hacia acá. Y ahora voy a continuar con el tono oro colocando una delica en cada espacio. Voy a continuar con este tono, voy a ir colocando una delica en cada espacio, hacia arriba y hacia abajo, hasta que tenga yo 5 delicas en cada vuelta. Que tenga yo 5 delicas aquí hacia acá, 5 delicas de aquí hacia acá. Aquí ya terminé, tengo 1, 2, 3, 4, 5 delicas, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos que tener las vueltas así para que al cerrar todo coincida. Así que ahora lo voy a cerrar y para cerrar simplemente doblamos esta pieza. Y ahora vamos a ir tomando una delica de cada lado hasta cerrarlo completamente. Así queda cerrado. Ahora este hilo lo voy a esconder hacia acá pasándolo entre las delicas y corto el sobrante. Ya escondí los hilos que tenía aquí. Ahora lo que hice de este lado también lo voy a hacer aquí. Y me refiero a esto de aquí, lo que estuve haciendo aquí con 3 delicas. Así que voy a llevar mi aguja hacia acá. Dejé la aguja aquí en la cuarta delica y voy a tomar una del mismo color de donde estoy saliendo. Tomo otra agua y me regreso hacia arriba por 2. Ahora tomo una crema y paso hacia abajo por 2. Continúo con una crema. Y así voy a continuar haciendo esto, repitiendo más o menos los mismos colores que tengo aquí atrás.
Lo voy a dejar así el largo. Ahora, para terminar este lado, estuve haciendo esta pieza. Es como una ventanita y lo voy a estar colocando aquí. Este va a ser mi broche para cerrar la pulsera. Voy a pasar la aguja acá en el broche y después me regreso hacia acá pasando 2 delicas. Me regreso hacia atrás y tomo la delica del medio. Ahí ya queda unido. Ahora hay que reforzarlo pasando nuestra aguja de nuevo por las delicas para unir la pieza que colocamos con la parte de la pulsera. Así que yo le voy a estar asegurando un poco más y después voy a esconder el hilo hacia atrás en la pulsera. Ya terminé de asegurar el hilo y así queda esta pieza. Y aquí no les estuve mostrando cómo hice esta pieza, pero si quieren que les haga un video déjenme saber y yo con mucho gusto se los puedo hacer. Y así ya queda terminada nuestra pulsera de corazones. Espero que les haya gustado. No olviden que el diseño se los voy a dejar en Instagram. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos pronto en otro video. Bye.